Ya, Raúl Carvajal, sea bienvenido a Smart TV. Bueno, vamos a analizar ahora los afiches que se han dado en el estallido social, que hablan de un tema que no es tan hablado en Chile, que es la salud mental. O sea, es un tema muy hablado, pero por las víctimas del tema, no por la gente que no, digamos, hay poca empatía respecto al tema, ¿no? Sí, claro. Dentro de tus pacientes, ¿qué fue lo que cambió con el estallido? Chuta, hartas cosas. El tema de la ansiedad se disparó. Porque nadie entendía muy bien qué pasaba, todo el mundo estaba como tratando de ordenar el tema. Ujú. Y eso yo creo que fue de lo más notorio. Hubo también gente que, dependiendo del lado desde donde miraba, reaccionaba. Ujú. Habían unos muy indignados porque son más de derecha, y Ujú. hay otros que estaban muy entusiasmados porque eran más de izquierda. Pero esto fue una especie de curva que creció así con mucho tema, y que después ha ido como decantando. Pero yo diría que la ansiedad es la reina Ujú. de Pero, esto. claro, pero también han habido casos positivos. Por ejemplo, acá tenemos este afiche que dice, esta revolución me devolvió las ganas de vivir, y no es chiste. Sí, Por po. ejemplo, el tener una causa para indignarse o para salir en la calle, como que quizás saque a ciertas personas de la depresión o de la tristeza o de lo estático, ¿no? También tuviste clientes, perdón, también tuviste pacientes así, ¿no? Sí, claro. Sí, unos cuantos pacientes que participaron de manera más activa en las marchas y que se conectaban con eso, que me decían, "Ah, ya, o sea, lo estoy pasando bien, después de pasarlo mucho tiempo mal". Ujú. Y la lectura tenía que ver eh, con el tener un sentido. Esto podría haber sido con este estallido o con otra cosa, pero la gente se empezó a conectar, mucha gente se empezó a conectar con un sentido, de salir de una vida plana donde la mayor aspiración de repente era, no sé, pues cambiar el auto, comprarte la bicicleta, ir al mall, y de repente sentir que se estaba recuperando un sentido como de De pertenencia, tribu. de tribu, ¿cachai? Como esto no sé, pues ver las banderas de los distintos equipos de fútbol juntas en un mismo momento, para algunos fue muy fuerte y fue muy bonito. El sentir que se estaba compartiendo un ideal que se creía absolutamente perdido, para mucha gente fue muy potente. Y gente que participó más o participó menos, pero que estaba muy conectada con eso. Ujú. Entonces yo creo que ese letrero sí refleja una realidad que fue importante para mucha gente. Claro. Si uno lo piensa, los cabros de la primera línea que señalan esto así como, "Ah, me siento acompañado, siento Ujú. que mi vida tiene un sentido", ahí tú te das cuenta que algo pasa ahí, porque esos cabros Que también están, deben arrastrar cosas. que están canalizando la rabia en un lugar, ¿no? Exacto. Ujú. Y como te digo, en este encuentro con el sentido de las cosas. Ujú. Bueno, acá tenemos un afiche que me llama mucho la atención, que es de un niño diciendo, por una educación que no me obligue a medicarme. Aguante los que tenemos TDAH. Hay algo que me preocupa mucho en esto, que es, hay niños que efectivamente son mucho más divertidos o kinésicos y que quizá las cosas convencionales son aburridas para ellos. Mm. Entonces, ¿no está demasiado obsoleto ese diagnóstico en cierta medida? ¿O sí es necesario ese diagnóstico? O sea, tú sabes que el tipo que instaló el concepto de trastorno de déficit atencional con hiperactividad, Ujú. ya bien avanzado de edad, cuestionó su Ya. propio diagnóstico. O sea, él como que también tenía dudas. Lo que pasa es que yo creo que vivimos una sociedad que busca estandarizar. Y estamos viviendo en el 1800 respecto a la educación. Queremos que los niños sigan sentados en la época de las multitareas. O sea, los Ajá. cabros manejan un celular donde están viendo videos, están leyendo, están escuchando, y quieren que estén sentados frente a una pizarra respondiendo al estímulo que alguien le tira cuando, no sé, pues se mete a Google y va a encontrar más información. Ujú. ¿Cachai? Entonces, yo creo que efectivamente, como tú dices, hay cabros que son más inquietos, que tienen otras necesidades de estimulación, de repente temas sensoriales, y no necesariamente es que tengan un problema.
Porque además pasa que si un cabro tiene un problema, ya, veamos que efectivamente tiene un diagnóstico de déficit atencional. La solución que todo el mundo encuentra es empastillarlo, pero no le enseñamos, no le damos otro tipo de estimulación, no generamos las condiciones para que ese cabro pueda funcionar de buena manera, ni acomodamos la educación a los cabros, sino que al revés. Ajá. Ahora, por ejemplo, no sé, conseguirle a ese cabro un hobby como un deporte, por ejemplo, ¿sería una medida parche o igual es algo efectivo? No, sería una buena medida porque en el fondo hay que enseñarle a ese cabro a convivir con su energía, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? O sea, si yo ese cabro lo tengo activo, está haciendo cosas y logra canalizar esa energía, probablemente su parte cognitiva también se va a ordenar. Ya, genial. Ahora hay un afiche que usa acá tenemos un afiche que usa un término que, bueno, no me gusta tanto y según lo he hablado con un psiquiatra, es un término que está muy ya obsoleto, que es depresión endógena. El afiche dice, violento es sentirte una carga para tu familia por tener depresión endógena. Para que tus viejos se endeudaron, porque tus viejos se endeudaron años para pagarte una clínica psiquiatra y los medicamentos. A ver, no está un poco incorrecto utilizar ese término de depresión endógena porque ¿qué quiere decir depresión endógena? Que viene de adentro. Claro. ¿No sería correcto decir que todas las depresiones vienen desde afuera? Lo que pasa es que hay un grupo de depresiones que efectivamente tienen que ver con desregulaciones biológicas. O sea, hay químicos en la cabeza que no están funcionando. E independiente de las condiciones externas, lo más probable es que en algún momento se manifieste esa depresión. Pero la gran mayoría de las depresiones tiene que ver con contextos, tiene que ver con situaciones en las que vivimos, de mayor o menor sentido, de mayor o menor conexión. Si yo llevo una vida, no sé, pues promedio en Chile, que trabajo 8, 9 o 12 horas, con mucha suerte veo a mi hijo, si es que tengo hijo, o con mucha suerte tengo espacio para hacer algo que me guste, es poco probable que no hagáis síntomas depresivos, ¿no? Porque no sé, pues el cheque a fin de mes, el entusiasmo te puede durar los primeros 6 meses, pero después ya tampoco, porque entráis en una máquina donde trabajáis no para ti, para el banco, para pagar cosas. Ahora, ¿es correcto decir que hay eventos externos que ya una vez que se meten en el cuerpo se quedan ahí y uno desconoce el origen y claro, está ahí adentro tuyo pero se originó afuera? También es correcto decir eso, ¿no? Claro. Que eventos se internalicen y generan cosas peores, pero yo tengo un problema con ese término de depresión endógena. ¿Tú crees que está obsoleto o crees que es válido usarlo? No, yo creo que es válido en cierto grupo de personas, que independiente de las circunstancias, insisto, van a ser un cuadro depresivo. Pero si tú ves, no sé, por la vida de una persona que de niño los golpearon, los trataron mal, hicieron bullying, eso es como tú dices, como que hay ciertas experiencias que se van internalizando y finalmente es súper difícil para esas personas no vivir en el sinsentido, por no sentir que te van a volver a pegar, que te van a volver a molestar, que te van a volver a hacer mierda la vida, ¿cachai? Entonces hay mucho de historia, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que ser bien cuidadoso respecto a cómo manejamos eso, porque hay mucha gente que le gusta decir, no, yo tengo depresión endógena porque de esa manera no me tengo que hacer cargo de mi vida. Claro. ¿Cachai? Hay un medicamento que me va a resolver el problema, pero no es tan así. Ya. O sea, siempre uno debería tratar de mejorar las condiciones de su vida. Ya. Acá dice, violento es que 1.800 chilenos mueran al año por suicidio. Ley de salud mental ahora, sin miedo. Wow. Ya, estos datos son reales y a nivel latinoamericano Chile es como el número 1 en suicidio. Sí, claro. O sea, sí, pues, y en la OCDE, que nos gusta tanto decir que somos parte de la OCDE, somos el segundo país con mayor tasa de suicidio a nivel mundial. Esos datos son reales y efectivamente es muy violento. Porque para que una persona se llegue a suicidar, hay toda una historia de búsqueda de ayuda, de petición de ayuda, que no llegó a ninguna parte, que nadie lo vio o que nadie lo pudo ayudar o que las condiciones de salud mental privada o pública no fueron capaces de resolver. Ya. Ahora igual hay un dato que muchas veces se tira y genera debates productivos o improductivos, que es que el hombre es el que se suicida más. ¿Vale la pena poner ese tema en debate o...? Es un dato real. O sea, estadísticamente
el género masculino, la tasa de suicidio es harto más alta que en las mujeres, y que puede tener que ver con temas sociales, puede tener que ver con temas culturales, respecto a cómo enfrentar, cómo resolver los grados de tolerancia que tenemos respecto a las cosas que nos pasan, pero yo creo que es debatible y que es bueno conversarlo en términos de que de repente, por el simple hecho de ser hombre, se te exige enfrentar una mayor cantidad de cosas sin que los espacios sociales o la sociedad misma empatice contigo. ¿Cachai? O sea, yo creo que ahí también hay una especie de discriminación. Eres machito, tenés que aguantar. Y parece que no, po. Claro. Parece que no aguantamos tanto. O sea, aguantamos harto hasta que explota, por así decirlo. Claro, y pasa que, como nos fueron diciendo, los hombres no lloran, y que eso es de mariquita, y que no sé qué, cuando uno expresa las emociones, como que la cosa se vuelve un poco invisible, hasta que efectivamente te pillan colgado o te tiráis del Costanera Center, ¿cachai? Entonces ahí dices, oh chuta, ¿cómo no nos dimos cuenta? Ya. Ahora, hablando de ese tema, acá dice, violenta es tener atención psicológica una vez al mes con un diagnóstico de depresión. Wow. Eso es en la salud pública. Claro. Ya. Si alguien tiene depresión, ¿cuántas veces al mes debería ir al psicólogo? Por lo menos una vez por semana. Ya. ¿Está ahí? Ahora, en la salud pública cuesta, no sé, pues de repente te podéis demorar un mes y medio en encontrar horas para psiquiatra, y si entras en un programa probablemente te van a dar una vez al mes por psicólogo. Hay algunos centros que lo logran coordinar mejor, pero en términos de presupuesto eso funciona. Y en la salud privada, las ISAPRES cubren, no sé, pues entre 4 y 6 sesiones al año. ¿Está ahí? Lo que es ridículo. Es absurdo. En 6 sesiones, una persona que tiene dificultad, que tiene una depresión, tú como terapeuta, chuta, no haces mucho. Recoges su historia, empezáis a armar empatía cuando ya la ISAPRE no le devuelve nada. ¿Cachai? Entonces es súper... Para tener depresión en este país tenéis que ser parte de la élite. Ya, hablando de ese tema, yo he escuchado un comentario muy ignorante, como la depresión es cosa de cuico. Ya. Y hay hartas investigaciones que apuntan que la depresión en la pobreza es 4 veces más grande. ¿Tú crees que eso se da porque la gente que vive en una esfera más privilegiada solamente ven a los pobres, que son los trabajadores, los que se levantan, los que están ahí visibles, pero a la vez hay una parte marginada que no está siendo vista? ¿Tú lograrías asociar, por ejemplo, narcotráfico, prostitución, delincuencia a depresión? Sí, absolutamente. A depresión, a cuadros de bipolaridad, ¿cachai? El tema es que en este país, y parte de la crisis que explota, es porque somos re buenos para meter debajo de la alfombra. Entonces todo lo que no queremos ver, de Plaza Italia para abajo, lo vamos escondiendo, lo vamos tapando, como que no existe. Y efectivamente, no sé, pues cuando hablamos de depresión es bien absurdo, pero un diputado dice que tiene TOC y todos los matinales y todo el mundo habla de TOC. O Piñera con... El tema es que si una de las figuras públicas tiene un problema, ese problema existe. Pero las tasas gigantes que existen en las poblaciones las vamos invisibilizando. Por eso tanta rabia también, porque los temas como temas no aparecen. Entonces, claro, si la señora en la población tiene depresión, tiene que seguir funcionando más la señora, que probablemente ni siquiera ya sabe que tiene depresión, porque no ha tenido un diagnóstico, porque ese es otro tema. La depresión en Chile yo creo que está absolutamente subdiagnosticada. O sea, hay un montón de gente que tiene depresión y no tiene idea que tiene depresión. Porque además el comentario es como, ya, pues si hay que ser fuerte, como si fuera un acto de voluntad tener depresión. ¿Cachai? Wow. Terrible. Acá dice, la principal causa de muerte en adolescentes es el suicidio. Y el gobierno insiste en darnos el 2% de los fondos para toda la red de salud mental. Minsal, conche tu madre. ¿Cuál debería ser el porcentaje de fondos para eso? Mira, efectivamente hoy día el 2% debería ser actualmente, por lo que se planteó en algún momento, un 5%. Se plantea que de aquí al 2025 debería ser un 6%. Probablemente vamos a llegar tarde, probablemente va a ser insuficiente, probablemente las tasas van a ser altísimas, porque ahí está el otro dato. O sea, efectivamente las tasas de suicidio entre 20 y 25 años son la primera causa de muerte en Chile. O sea, algo está pasando, 20, 25 años, cuando uno debería estar pasándolo la raja, cuando uno debería estar disfrutando la vida,
tenía un número de cabros que está suicidándose. Y ni hablar de los cabros que están con la ideación suicida o con los que han hecho intentos suicidas y que no están registrados. ¿Cachai? Entonces esos números podrían ser bastante más altos. Wow. Hay un maltrato en términos de la salud mental en Chile desde lo ministerial, porque no han querido verlo, no han querido hacerse cargo y no lo han asumido como un problema real que afecta, porque afecta a mucha gente. No sé si tiene algo que comentar respecto a esta frase que dice: estamos peor, pero estamos mejor porque antes estábamos bien, pero era mentira. Ahora estamos mal, pero es verdad. Bueno, es como el acto de conciencia. Fíjate que en terapia lo primero que uno busca es que las personas problematicen. Pero si tú me decís, no, Raúl, ¿sabes qué? Mira, yo estoy bien, me han pateado 10 pololas, pero estoy bien y yo creo que estoy haciendo bien las cosas. Lo primero que yo tengo que hacer es llevarte al punto de decir, a ver, ¿cuál es el punto en común de por qué te patean? ¿Cachai? Entonces, cuando tú te das cuenta que en realidad eres muy intenso o eres poco romántico, qué sé yo, ahí recién te das cuenta y decís, chuta, parece que la estaba un poco cagando. Pero cuando yo hago esa conciencia puedo generar un cambio. Si yo no hago esa conciencia no hago cambio. Entonces, en la medida que todos pensábamos que estábamos súper bien, que estaba toda la raja y funcionábamos y era un oasis, no había ni una posibilidad de generar un cambio. Entonces yo creo que esa frase poética nos lleva efectivamente a hacer esta conciencia, que es un poco el tema del podcast que nosotros hacemos. El nombre se toma como Nadie lo vio venir, precisamente de esta lógica de, oye, paremos de negar las cosas, paremos de negar lo que nos pasa en términos, nosotros lo enfocamos desde la psicología, pero tanto desde la psicología como desde lo social, pasan cosas y a la medida que no las veamos no tenemos ni una posibilidad de generar cambio. Bueno, hablamos harto de adolescentes y pobreza. Acá dice: por todos los abuelos que se suicidaron para no estorbar, hoy el pueblo se levanta en su memoria. ¿Qué pasa con los suicidios de adulto mayor en Chile? Bueno, las tasas son altas también, más que si las comparamos con otros países. Y tiene mucho que ver con que finalmente cuando tú llegas a una edad, el tema de la autonomía, del reconocimiento es súper importante. Y nos damos cuenta acá que llegar a Chile, en Chile llegar a viejo, más bien dicho, es convertirse en un cacho, es convertirse en un problema para la familia, porque no tenéis plata, porque ya no te dan trabajo, porque si te enfermáis es un problema tremendo. Entonces empieza a aparecer el sinsentido, el ¿para qué estoy acá? ¿De qué sirvo? ¿Está? Si uno lo compara con otras culturas donde los abuelos son reconocidos y se escuchan, probablemente veríamos las diferencias, pero acá ser viejo es convertirse en un problema, y eso es terrible, porque todos vamos para allá, Sí. más rápido de lo que quisiéramos. Sí. Bueno, y para terminar está que quizás es una idea más breve, más clara, que es: esta es la rabia contenida que intentaron callar con fluoxetina. Claro. Wow. Que intentamos, quizá todos como sociedad, normalizar, ¿cachai? La rabia, la frustración, la pena, tapándola con medicamentos, tapándola con ideas parches, tapándola con bonitos conceptos, pero sin hacerse cargo del fondo. A mí me hace mucho ruido la historia, no sé, pues del cabro que vive en una población que no tiene acceso, pero quiere esa zapatilla de marca y que va al mall y las mira y choca con la frustración permanente de un montón de gente que compra y él no puede. Y la tele te dice que si tú tenías esas zapatillas vaya a ser bacán, y el mundo te muestra que si tú tenías acceso a eso, entonces sí eres un personaje que va a ser respetado, ¿cachai? Y el cabro cuando va a pedir pega y dice que viene de tal población, no le dan pega porque viene de tal población. Entonces entré en un círculo donde la rabia, la molestia, la pena, la ira, la depresión empieza a ser parte de lo que me identifica. Y de repente, en el mejor de los casos, puede ser un psicofármaco el que tape eso, o si no, el alcohol, la droga, el neopren, que están ahí, ¿cachai? Entonces, yo creo que cuando sale toda esta rabia, da cuenta de que la rabia estaba ahí y que era mucha.
Ahora, qué bueno que mencionaste el tema de las zapatillas porque, bueno, se puede decir que el consumismo es uno de los pocos placeres que el pobre tiene acceso porque culturalmente no hay estímulo para lectura o deporte o comida, nada. Claro. Entonces muchas veces, bueno, vivimos acá en la sociedad de las tarjetas, que podéis comprar cosas caras que no podrías comprar, pero te las deja comprar. ¿Tú no encuentras injusto que le critiquemos el consumismo al pobre? Porque, pucha, es de los pocos placeres que él tiene acceso. A ver, hay una descompensación porque efectivamente no les tenemos plaza, no tenemos deporte, no tenemos espacios para que la gente pueda desarrollar otras cosas. Entonces han encontrado ahí un consuelo. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer conciencia en términos de que no van a encontrar nada ahí. ¿Ah? O sea, vaya a tener las zapatillas y vas a hacer el mismo con unas zapatillas más bacanes, un poco más pobres, pero no va a cambiar nada. Que esa es la reflexión que nos hemos hecho, como muchas otras. En realidad casi no hemos reflexionado sobre nada. Es la reflexión de lo que te aporta también la austeridad. Y yo creo que la trampa de la zapatilla es en la que caímos mucho, ¿ah? De creer que éramos mejores y teníamos mejores cosas. Entonces, hoy día el desafío es volver al ser y no al tener, donde estábamos entrampados, porque efectivamente, pucha, lamentablemente aquí te tratan como te ven. Si andáis bien vestido, probablemente te van a tratar bien. Si andáis mal vestido y además eres morenito, cagaste, te van a tratar mal, ¿cachai? O no te van a pescar. Entonces, yo creo que es importante ahí, más que criticar o no criticar, es hacer la reflexión. Fíjate que alguien me comentaba, y me hizo mucho sentido, cuando tú pasas por una población y veis que están todas las antenas de cable, y tú decís, mira, tienen para cable. Sí, porque en el fondo es la posibilidad que tienen de divertirse, ¿cachai? Entonces, ¿es legítimo? Sí, es legítimo, pero tenemos que hacer la reflexión de por qué estamos llegando a eso. Todo. Genial. Ya pues Raúl, ¿alguna reflexión final respecto a cualquier cosa que hemos hablado, que no hayamos hablado? No, mira, yo creo que es importante generar estos espacios como para conversar y sobre todo con algo tan removedor como la crisis, y mirar estos carteles y bueno, a muchos otros que aparecieron y darse cuenta cómo tanto los carteles como las murallas nos están diciendo muchas cosas y que si no las escuchamos ahora probablemente nos las van a volver a decir, pero igual que los síntomas. Si tú venís en una cosa media depresiva, el cuerpo, la cabeza te va a dar señales. Y si tú no la escuchas y te hacías loco, te va a dar señales más fuertes. Y va a llegar un momento que probablemente no lo vas a poder manejar. En términos sociales, a mí me parece que es un poco lo mismo. Es el momento de escuchar, el momento de mirar y el momento de hacernos cargo de toda la cagada que hemos ido dejando para atrás. Ya pues, muchas gracias, fue un gustazo. Igual pues. Quizás dejamos muchos temas de afuera porque tú me mandaste como unos 50 afiches, carteles, perdón. Pero fue interesante analizar eso porque tú como psicólogo encuentras que Chile en la salud mental está recién en pañales, ¿no? Estamos al debe, absolutamente. Tenemos mucha pega, sí. Todos. Sí, bueno, esperemos que algo cambie y la gente se concientice respecto a ese tema, porque hay mucho que hablar de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, etcétera. Hay muchas cosas que hablar y estamos casi todos desinformados en realidad. Sí, tengo que hacernos cargo de eso. Sí, ya pues, muchas gracias. A ti.